Ok. Sean todos bienvenidos a este repaso a la lección de nuestra escuela sabática. El día de hoy tenemos un tema muy especial y desde México nos trasladamos a la velocidad de la luz hacia Argentina, y el repaso de esta mañana lo tiene nuestra muy querida amiga Fabiana Moretti. Entonces, es tu tiempo y disfrutemos de esta lección. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy agradecida por participar con ustedes y que sean parte de mi familia. Así que los quiero mucho. Y bueno, la lección, bueno, hoy es 1 de julio, ya arrancamos la mitad de otro nuevo año. Y digamos, la parte final del año, y como vemos, pasa volando, así que así como el viaje que hizo Gerardo fue rápido, rapidísimo, la velocidad de la luz, creo que los años pasan, los meses pasan igual. Bueno, nuestra lección dice errante y extranjero, y justamente habla sobre la parte de la historia de Caín. Así que vamos, primero le voy a leer la pregunta y vamos a leer después la referencia y la historia que habla acerca de Caín. Dice, ¿qué hizo de Caín un errante y extranjero en la tierra? Vamos a leer entonces Génesis 4, del 1 al 12. No sé si alguien lo quiere leer. ¿Alguien lo encontró? ¿Lo quiere leer? Si me hace el favor, así no hablo yo sola. Bueno. Génesis 4. Del 1 al 12. Del 1 al 12. Dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Entonces acá pregunta, hago otra vez la pregunta, ¿qué hizo de Caín un errante y extranjero en la tierra? ¿Qué le parece a ustedes de lo que leímos de esta historia de Caín? ¿Qué fue lo que lo llevó a él a ser errante y extranjero de ese lugar donde él estaba? Sus acciones, ¿no? Lo que hizo él es matar a su hermano. En primer lugar, desobedecer a Dios, ¿no? También de esa manera herir a sus padres, desobediendo a sus padres. El odio que él sentía, ¿no? La envidia que sentía de su hermano. O sea, todo eso lo llevó a cometer el acto, bueno, el pecado primeramente que hay pues, en él, que había en él, lo condujo a esos actos, a esas acciones.
como dice, primero fue en su mente, ¿no? Él se sintió mal, se sintió envidioso por lo que había acontecido. Entonces, bueno, acto seguido hizo lo que hizo con su hermano, ¿no? Y mató. Y Dios de esta manera, pues, digamos que de esta manera él decidió su vida para él, ¿no? Porque dentro de todo yo creo que Dios es muy misericordioso, ¿no? Con todos, con él, porque si Dios no fuera así, pues le hubiese quitado la vida, ¿no? Así como él quitó la vida a su hermano, pero sin embargo lo mandó, ¿no? Lo mandó a que se fuera de ahí y le dijo esa frase que trata justo la lección de hoy, ¿no? Errante y extranjero. Supongo que, bueno, lo habría mandado muy lejos de ahí, no sabemos a dónde. No, eso es lo que pueden compartir, hermanos. Bueno, gracias, Evelyn. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, ya vemos que se ensañó, ¿no? Su hermano, o sea, viendo que su otro hermano lo está haciendo bien, lo que hizo, entonces el otro por odio así lo hizo y entonces, ¿qué pasó? Entonces él buscó otra manera, justicia por sus manos y no está bueno hacer a veces justicia por nuestras manos, ¿no? El único juez que es el Señor, Él solamente nos puede juzgar. Nosotros no podemos hacer, a veces podemos pensar que también en lo actual nosotros podemos estar siendo así, quizás estamos también así, ¿no? En la vida real estamos accionando así. Si no será con nuestras familias, puede ser con otras personas, por tantas cosas puede estar sucediendo. Entonces, en estos versículos, en esta escuela sabática, entonces nos hace ver el Señor también mediante el estudio cómo debemos corregirnos, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, ¿no? Nos enseña muy, muy lindas palabras el Señor. Así es, justamente cuando vos estabas hablando acerca de lo que habíamos leído, dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? El ser humano siempre busca ser enaltecido, ser, ¿cómo que se llama? Glorificado a él mismo por sus obras. Y justamente Caín estaba haciendo eso y Abel no. Abel era diferente. Y la verdad que, bueno, cuando nosotros, así como vos decías, si nosotros llegamos a tener algún sentimiento de eso, pedirle a Dios directamente, urgentemente, que nos vaya cambiando, que nos vaya limpiando, porque la verdad que una cosa lleva a la otra y así termina, bueno, en este caso él tomó esa decisión de matar a su hermano, pero a veces en pocos segundos uno toma una decisión que después arruina la vida no solamente de la otra persona, sino a sí mismo y a su familia, por este caso perjudicó a todos. Así que, y yo la otra vez decía también que a veces nosotros tomamos decisiones y la gente dice, no, no importa, yo tomo la decisión y hago lo que quiero porque total, si me perjudico yo solo. Y no es así, fíjense que las decisiones que tomamos no solamente nos perjudicamos a nosotros mismos y tomamos esas malas decisiones, no solamente nos perjudicamos, perdón, a nosotros, sino también al entorno nuestro y todas las personas que tenemos alrededor o que conviven con nosotros. Y asimismo, si hacemos algún acto de obediencia o de amor y Dios nos da bendiciones, también las bendiciones que recibimos nosotros es para los que tenemos alrededor. O sea, siempre salimos beneficiados y si no lo contrario, pero no solamente nos perjudicamos nosotros. Dice, el texto bíblico nos indica explícitamente por qué Dios, perdón, el texto bíblico no indica explícitamente por qué Dios aceptó a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Pero nosotros sabemos por qué. Caín se presentó a Dios con murmuración y escepticismo en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento por el pecado. Sentía como muchos sienten hoy que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar plenamente en la expiación del Salvador prometido para su salvación sería reconocer su debilidad. Prefirió depender de sí mismo, se presentaría confiado en sus propios méritos.
Cuando Dios dijo que Caín sería errante y extranjero en la tierra, no es que Dios lo haya decidido así, más bien eso sucedió como resultado de sus actos pecaminosos y su desobediencia. Al no encontrar descanso en Dios, Caín descubrió que no podía hallar verdadero descanso en ninguna otra forma. La palabra hebrea traducida dice como mirar con agrado, que hace referencia ahí en Génesis 4:4, también podría traducirse como mirar de cerca, considerar cuidadosamente. El énfasis en la mirada cuidadosa y cercana de Dios no está tanto en la ofrenda, sino más bien en la actitud del oferente. El rechazo de Dios a la ofrenda del fruto de Caín no es una reacción arbitraria de un Dios caprichoso. Más bien describe el proceso de considerar y sopesar cuidadosamente el carácter, las actitudes y las motivaciones de quien trae la ofrenda. Este es un buen ejemplo de juicio investigador. A mí, cuando estaba estudiando la lección, siempre se viene a la cabeza, y aunque no querramos, vemos ciertas actitudes en nosotros o en otro, de lo que hacía Caín, ¿no es cierto? Y de lo que es Abel. Y a veces cuando vemos que alguien está haciendo algo bien y nosotros estamos haciendo algo mal, siempre se siente ese celo de querer hacer como el otro, pero no tenemos la capacidad de ver las cosas que nosotros estamos haciendo mal y pedirle la sabiduría a Dios para cambiarla, para poder hacer lo mismo que está haciendo la otra persona, o sea, obedecer a Dios de esa misma manera. Y si, Tito, ¿vos querías decir algo? Cada uno en su iglesia debe analizar, ¿no es cierto?, las situaciones complicadas que se van viviendo, y estas situaciones se ven en diferentes personas, tienen diferentes actitudes, y bueno, lo bueno es de poder reconocer, de no creer que nosotros, porque yo tengo algunas habilidades que poniéndolas al servicio de Dios se transforman en dones. Y no porque yo tenga habilidades que adquirí desde chica, significa que soy mejor o más que otra persona que no tiene esa habilidad. Porque justamente, bueno, en mi caso, la habilidad que siempre tuve fue las manualidades, que fue lo que me llevó en cierta parte a hacer trabajos. Estoy viviendo de mi trabajo en ese sentido. Pero hay cosas que no las sé hacer y que por ahí le pido a Dios que me dé esa habilidad, a medida que voy practicando voy aprendiendo, y Dios va a multiplicar. Yo veo como Dios multiplica cosas en mi vida, esos talentos que Él va necesitando, porque siempre se me viene a la cabeza también esa parábola de los talentos, de que el que le da uno y no lo multiplica, se lo saca y se lo da a otro. Entonces yo no quiero que me pase eso. Entonces uno de chico aprende esa lección y quiere constantemente de que Dios vaya multiplicando, obviamente, los talentos en su vida. Y yo veo cómo he aprendido un montón de cosas, siendo que era muy bruta en muchas cosas, más en la tecnología, y hoy yo creo que Dios puso en mi corazón de que yo aprendiera justamente en estas dificultades, porque no había otra forma de participar activamente en todo el año pasado y este año online o virtual. A mí no me queda otra que aprender. Entonces en esa necesidad que yo tenía, Dios fue haciendo esa obra. Pero si no permitimos, digamos, que Dios vaya, hay gente que se niega a la tecnología como me negaba yo, pero yo sabía que Dios quería que yo aprendiera. Entonces permití, y me faltan muchísimas cosas por aprender, pero sé que voy encaminada, digamos, en ese aprendizaje. Pero bueno, en este caso Caín no quiso obedecer y quiso hacer la voluntad de sí mismo y presentar sus propias obras. Entonces, justamente esa es la diferencia con Abel, y no era por la ofrenda que él estaba haciendo, sino por la actitud que tenía con respecto si obedecía a Dios o si aceptaba el perdón de Dios, porque vemos que el tema de la muerte del cordero era algo significativo y se representaba la muerte de Jesús. Entonces él no estaba aceptando el sacrificio de Jesús.
Y fíjense que ya desde ese entonces se veía la justificación por la justificación por fe, y en este caso, justificación por obra. Él quería presentar lo suyo. Y dice, lee Génesis 4:13 al 17, y dice, y describe la reacción de Caín al juicio de Dios. Vamos a leer entonces Génesis 4, a continuación de lo que leyó Evelyn. Si alguien quiere hacer algún comentario de lo que se dijo hasta acá. A veces también podemos estar pecando por la forma que estamos mirando, hasta con las miradas, dice, ¿no? El Señor no siempre puede ser así físicamente que podemos estar pecando, así que tenemos que tener mucho cuidado hasta con los pensamientos y con lo que sale de nuestros labios igual. A veces hasta con eso ya estamos hiriendo, ya estamos matando a una persona. Igualmente dice, ¿no? Así de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos regirnos? Solamente por la obra del Señor, solamente por lo que nos enseña su palabra, nosotros podemos corregirnos. Sí, si no lo invocamos a Él, sin Él no somos nada. Ahorita no somos nada nosotros, ¿no? Y debemos tener mucho cuidado por eso. Y cuando si has tenido algún problema, si digamos has pecado, ya dice el Señor, ¿no? Ve a pedirte perdón, si no, no me traigas la ofrenda. También dice el Señor, si no, ¿por qué me traes la ofrenda? Primero ve a pedir perdón, anda a pedirte perdón de la persona. Tienes que hacerte las paces. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Si no, ¿con qué agrado me estás trayendo la ofrenda? También nos dice, ¿no? De esa manera. Una cosa, Fabi, a mí me gustaría hacer un pequeño comentario concerniente a la actitud que tuvo Caín. Digamos que Caín fue un sinvergüenza, fue un cara dura, ¿no? Cuando dice la lección, dice que Dios miró de cerca, Dios miró con agrado, es porque él estaba observando y miró la actitud de Caín y también miró lo que le hizo a su hermano Abel, ¿no? O sea, Elena de White dice que todavía se le explicó a Caín por qué tenía que hacer ese tipo de ofrenda, ese tipo de holocaustos, y Caín dijo, bueno, yo lo voy a hacer a mi manera. Y una vez después de que hizo a su manera, no fue aceptado, mató a su hermano, y encima de haber matado a su hermano, el sinvergüenza, ¿qué es lo que dice? Dios le pregunta y él dice, no, yo no sé, ¿no? Yo no sé. Entonces, vemos a una persona que voluntariamente tomó la decisión de ir contra Dios, ¿no? De ir, de pensar que Dios es un igual, ¿no? Porque mentirle, esconderle, no hacerle caso, pues es una decisión ya, y es por eso que él recibió ese tipo de castigo. Si nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 24, 25, 26, vemos que la persona que peca voluntariamente tiene un gran problema contra Dios, ¿no? Y eso ya es muy grave. Eso es lo que le pasó a Caín, ¿no? Si ustedes leen el libro de Hebreos 10, 24, 25, 26, van a ver que cuando uno peca voluntariamente, y está escrito, ustedes lo pueden leer aquí, dice, si pecáramos voluntariamente, ya no hay ofrenda por el pecado. Si leemos Levíticos 14, del libro de Números, nos damos cuenta que los sacrificios, las ofrendas que se presentaban por el pecado, eran ofrendas por los pecados que uno no conocía, o sea, que los hacía por ignorancia. Los que pecaban voluntariamente eran sacados del campamento, ¿no? Entonces nosotros no podemos jugar con el pecado, porque con cuántas, es como Caín, ¿no? Empezó poquito a poquito, con cuántas copas se convirtió el alcohólico. ¿Con cuántos vasos? Con uno, ¿no? El drogadicto, ¿con cuántas dosis empezó? Con un pequeño cigarro de repente. Nosotros no podemos jugar con ese tipo de cosas. Y eso es lo que pasó a Caín. Poquito a poquito dijo, bueno, empezó a hacer esto y esto y esto. Y bueno, ya hasta tal punto de tomar la decisión de no seguir a Dios, ¿no? De enfrentarlo, de ser un sinvergüenza. Solamente esa cosita, Fabi.
Gracias, Tito. La verdad que sí. Y fíjate que nosotros tenemos todas las advertencias justamente para no hacer lo mismo. Y qué bueno, porque a veces la gente no quiere tener más conocimiento porque más conocimiento es más compromiso. Pero lo bueno, lo buenísimo que es tener conocimiento y aprender acerca de Dios es justamente para evitar todas estas cosas, para evitar tener malos relacionamientos con las personas que tenemos alrededor, para aprender a vivir una vida diferente y actuar diferente. Y justamente o sea, la lucha más grande que tenemos nosotros contra nosotros mismos, contra las cosas que queremos hacer, que sabemos que no son correctas y tenemos ganas de hacerlas. Entonces, al aprender todas estas cosas, nosotros ya vemos, si tenemos algún pensamiento que se nos viene a la cabeza, que sabemos que no corresponde o nos va a llevar a hacer algo que le desagrada a Dios, ya pedirle a Dios que intervenga. Entonces eso no nos genera después la actitud y hacer las cosas, porque nosotros ya lo trabajamos en nuestra cabeza. Así que bueno, esto, ahí como decía Ari, el club de lectura, la verdad que nosotros seguimos estudiando y qué lindo es ir aprendiendo, y justamente aprendiendo y reafirmando lo que nosotros ya aprendimos. Y yo siempre digo que sigo aprendiendo cosas nuevas de la Biblia, a pesar que leo el mismo versículo, o que lo vengo leyendo mucho tiempo, vuelvo a encontrar algo diferente y algo más para aplicar a mi vida, porque vamos creciendo en espiritualidad, entonces nuestra vida se va limpiando y creo que vemos más claro, o sea, el Espíritu Santo nos hace ver con más claridad. Vamos entonces a leer Génesis 4, del 13 al 17. ¿Alguien ya lo había encontrado? A ver, yo lo leo. Buenísimo. Dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me hecho soy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Hasta el 17, Sí, ¿verdad? sí, hasta el 17. Bueno, ahí me llaman la atención varias cosas en esos versículos. Dice, cuando tratamos de huir de la presencia de Dios, nos inquietamos. Tratamos de llenar el anhelo de la gracia divina con cosas, relaciones humanas o una vida demasiado ocupada. Caín comenzó a construir una dinastía y una ciudad. Ambos son grandes logros y hablan de la determinación y energía, pero se trata de una dinastía impía y una ciudad rebelde. En última instancia, no llegarán a nada. Cuando pensaba, ¿no es cierto?, en que él tenía que ser extranjero y tenía que ser errante, lo difícil que es de ir de un lugar a otro y arrancar de cero otra vez. Fíjense que en este caso, bueno, Abraham le hizo caso a Dios y se fue, y era una situación complicada para irse del lugar donde estaba, y es un lugar que no conocía. Y en este caso yo creo que pasaba lo mismo, a pesar que Dios le había dicho todo esto, era una situación difícil salir de ahí del lugar de donde él ya estaba haciendo, pero fíjense que dice que él, bueno, logró hacer todo eso, acá en la lección, que pudo hacer esa gran ciudad. También me llamaba la atención el tema de que Adán tuvo a Caín y Abel, y uno seguía a Dios y el otro no. Y después él tuvo a Enoc y bueno, tuvo otros hijos, bueno, y él siguió en el lugar, en la ciudad que edificó, siendo impíos, con esa maldad y todo, que después Dios terminó destruyendo. Y fíjense que, bueno, en este caso, su hijo se apartó de todo eso para poder caminar con Dios.
las decisiones que se toman cada uno que decide o seguir a Dios o estar del lado del enemigo, digamos, las diferencias tan grandes que hay entre una cosa y otra, entre la elección de una determinada, a ver cómo decirlo, o sea, de seguir a Dios y seguir al enemigo de Dios, las diferencias tan grandes que hay y tan marcadas. Fíjense que acá le había dicho que el castigo de Dios, lo que Dios le había determinado, era muy grande, y entonces él pensaba que se iba a poder apartar de la presencia de Dios, que se podía esconder. Fíjense también, como decía, qué ignorante, qué cara rota de salir de la presencia de Dios. A veces nos pasa que nosotros hacemos algunas cosas y creemos que nadie nos ve, y resulta que el que es más importante es el que nos ve, aunque no nos vea otra persona. O sea, Dios ve todas las cosas, inclusive lo que tenemos en nuestro corazón. Así que no podemos, a Dios no lo podemos engañar ni nos podemos esconder de su presencia. Y bueno, ahí dice, en la parte de los versículos, de que Dios le hizo una marca para que cualquiera que lo viera a Caín, porque él dice, bueno, me matan y ya está. Pero fíjense, bueno, que él quedó marcado para que cualquier persona que lo encontrara no pudiera quitarle la vida. Así que bueno, tenía eso para... y justamente la lección también dice que no es porque Dios quiso castigarlo, quiso hacer esto, sino que son las consecuencias de la decisión que él tomó y de seguir haciendo su voluntad. No sé si alguien quiere decir algo más. Le leo esta partecita y los dejo, le leo la última parte y los dejo hablar. Ay, ay. Ah. Dice, incluso si terminamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado, como suele pasar, ¿cómo podemos aprender a aceptar el perdón que se nos ofrece mediante la cruz? No sé si, bueno, con este relato, no sé si les pasó lo mismo que a mí. Yo digo, bueno, que Dios no quería que lo maten, a lo mejor para darle posibilidad de arrepentimiento. Le dio el tiempo, no sé qué opinan ustedes, pero bueno. Les dejo el tiempo entonces a Evelyn ahí, que querías comentar algo de lo que estábamos mirando anteriormente. Ah, sí, de la segunda parte, ¿no? Donde, bueno, yo puedo entender o notar, podemos, ¿no? Entender, notar que de pronto en la parte que cuando Dios le dice, ¿no? Que será errante y extranjero, y él como que se hace la víctima, se puede decir, ¿no? Como que se victimiza un poco porque dice, me van a matar, ¿no? Si me sacas de aquí, si me voy, me van a matar. Entonces, como que ahí vemos esa parte, ¿no? Esa parte en él. Y tal vez esa parte a veces, tal vez se puede ser en nosotros, muchas personas que a veces cuando no reconocemos que hemos pecado, cuando no queremos arrepentirnos de pronto, ¿no? O por cosas tal vez sencillas, aparentemente simples, ¿no? Cosas del día a día tal vez, con una palabra, un pensamiento por ahí, o por alguien que nos dijo algo, o nos hizo sentir mal, o qué sé yo, tantas cosas que a veces no podemos perdonar o disculpar, ¿no? Creo que a todos nos pasa, que a veces alguien injustamente nos hizo algo, nos dijo algo, y a veces como que nosotros eso lo estamos guardando, ¿no? En lugar de presentarle a Dios, en lugar de decirle, Señor, mira, esto pasó, y tal vez en este momento me siento mal, me molesta o me enoja esto y no puedo de repente ahorita perdonar, o ayúdame como hago, ¿no? A reconocer, pues, ¿no? Y eso es lo que él no hizo, ¿no? Lo que Caín no hizo, y encima se victimizó ante Dios, encima tenía temor, miedo, pero, o sea, de lo que supuestamente, entre comillas, le podía pasar, pero no el temor de que, o sea, no el miedo, el temor o decir, no, pucha, hice mal, este pecado y voy a reconocer ante Dios esto que me ha pasado, esto que he hecho, que está mal, o sea, no hubo nada de eso, ¿no? Entonces creo que hay algo que también tenemos que aprender, que de las pequeñas cosas, como decía, ¿no? Tenemos que ponerla, o sea, decirle a Dios, ¿no? Decirle que nos ayude a perdonar y a reconocer, ¿no? En esas pequeñas cosas. Ese era mi comentario, gracias. Genial, vos sabés que todas estas situaciones
bueno, lo que vamos estudiando, lo que charlamos con otras personas, porque fíjense que nosotros ahí claramente tenemos en la familia de ellos la actitud de uno y la actitud del otro. Y fíjense que a veces la gente cuando entra a la iglesia cree que va a encontrar en la iglesia a toda la gente santa. Entonces tienen una perspectiva de una visión diferente a lo que realmente es, porque en realidad nosotros vamos a la iglesia como pecadores y Dios va haciéndole ese proceso de santificación, si se lo permitimos, obviamente. Y fíjense que Jesús ya advirtió del trigo y la cizaña, y nosotros vemos ahí que, bueno, ellos estaban viviendo ahí, tenían cada uno su actitud y eligió de diferente manera. Y como vos decías, a veces tenemos que aprender justamente cuando nos pasa algo o tenemos algo que alguien nos hace y nosotros no queremos hacer lo mismo que hace esa persona porque sabemos que esa actitud está mal, justamente es pedirle a Dios que nos vaya limpiando, que nosotros a través de lo que nosotros vamos estudiando vamos advirtiendo que están pasando cosas diferentes en nuestra vida y que no las queremos pasar o que no las queremos sentir. Entonces le pedimos a Dios que se involucre y que vaya haciendo esa transformación. Y me acordaba de ciertas situaciones. Hubo una situación acá en la iglesia particular que le hicieron, una persona le hizo varias cosas a ciertas personas. Bueno, y pasó el tiempo y esas personas se fueron alejando, digamos, de la iglesia, no de Dios, pero de la iglesia, y dejaron de trabajar. Bueno, esa persona me quiso hacer lo mismo a mí, pero yo al ver y a estudiar y a escuchar la voz de Dios, porque Dios me advertía en la Biblia cómo tenía que actuar, yo digo, qué sabio que es Dios, porque Dios no permitió que yo me fuera alejando, porque cuando uno se va apartando de la iglesia y deja de participar y todo, Satanás tiene más, ¿cómo se llama? Más ventaja. Entonces, Dios no quería que pasara eso conmigo. Y entonces, ahora al volver, después de un par de años, varios años, 2 o 3 años, yo veo que Dios cambió mi actitud con respecto a eso, pero las personas que se alejaron de la iglesia y vuelven a la iglesia, no se alejaron de Dios, ojo, te estoy diciendo, no, pero las situaciones complicadas que vivieron no les permitieron tener el crecimiento que hubiesen tenido que tener si ellos hubiesen soportado eso que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque el trigo y la cizaña crecen juntos en la iglesia. Entonces, si nosotros permitimos que Dios obre en nuestra vida, Dios nos va a hacer sobrellevar esas situaciones y nosotros vamos a ir creciendo. Y hoy día yo veo esa diferencia, pero ya les digo, no es que ni me quiero poner de ejemplo ni decir de decir, bueno, me hago la linda porque Dios actuó en mi vida. Simplemente quiero remarcar, digamos, que yo me admiro de que lo que dice Dios es tal cual y es tan cierto. Y me siento conmovida porque Dios me cuida, y si nosotros aceptamos justamente la voluntad de Él nos contiene en esos momentos difíciles y nos hace sobrellevar esa situación, y después nosotros vemos la diferencia de actitudes, digamos. Entonces, lo que a mí me pone muy contenta es justamente que Dios no permite, si nosotros dejamos hacer su voluntad, Él no va a permitir que nosotros desperdiciemos tanto tiempo en situaciones que nos dejan estancados. No sé si me explico. Entonces lo lindo es de obedecer a Dios justamente porque Dios nos hace avanzar, nos hace seguir creciendo. Y bueno, y cuando estaba leyendo todas estas partes me hacía acordar a eso, y la gente por ahí no entiende que el trigo y la cizaña van a estar juntos, que dentro de la iglesia van a estar las personas que van a trabajar para Dios y las otras personas que van a estar en contra. Y al tenerlo claro eso, ver y orar por esas personas para que tarde o temprano, o sea, Dios pueda actuar en su vida, pero que eso no nos perjudique a nosotros. Así que, bueno, eso era lo que yo quería decir. No sé si Michi, gracias Michi por tu presencia. No sé si alguien quiere decir algo más para finalizar. Bueno, ¿no? Ahí está, hermana. Cuando,
cuando vamos a la iglesia, un decir, ¿no? Si hay hermanos que vemos que están teniendo así discusiones o ves algo, mm, tenemos que ser así como si fue que no hemos visto, no debemos tomar importancia, porque nosotros estamos yendo a escuchar la palabra del Señor, estamos yendo a aprender, ¿no? En donde más debemos enfocarnos, entonces es nosotros en concentrarnos, en aprender de la palabra del Señor, no mirar. No hacer comentarios tampoco, porque así ya no estamos siendo como hijos de Dios, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué forma vamos hasta con las miradas vamos a estar haciendo, entonces vamos a estar actuando así? No es bueno eso. Mira, del antiguo, cuando yo era niña, yo les voy a decir, yo iba a la iglesia, entonces yo veía eso, entonces quizás a mí me faltaba así que me digan así, no, no tienes que tomar importancia, no veas así, si ellos así están haciendo, ¿por qué así? No, a veces ocurre, ¿no? Porque tú estás creciendo y son nuevas cosas como que fuera que estás viéndolo, entonces actualmente, a lo que yo veo ahora, que ya obviamente ahora ya no voy a pensar igual que antes porque ya he madurado igual, pues, ¿no es cierto? Entonces depende de la lógica nomás, entonces nosotros nos debemos guiarnos solamente en el Señor. Entonces nosotros no estamos a la iglesia cuando vamos, estamos yendo a concentrarnos, o sea, a hablar con Dios, ¿no es cierto? Entonces lo que viene alrededor, eso no tiene que ya no tenemos que tomarlo así, ¿no ven? Nosotros, a los hermanos igual pues, debemos quererlo, igual dice, ¿no? Como dice, ¿no? Al enemigo igual hay que quererlo, hay que amarlo igual, hay que perdonar igual, ¿no es cierto? Así, ahí dice, si no me equivoco, Claudia, que hay que fijar la vista, nuestra vista en él. Sí, Claudia. Así que sí, siempre tenemos que, y eso no, o sea, yo les remarco de que no hay que olvidarse justamente de eso, porque es donde se generan todas estas situaciones donde la gente se termina alejando de la iglesia y después se termina alejando de Dios. Es un primer paso, digamos, de sentirse mal o sentirse ofendido o sentir, porque hay sentimientos que por ahí no se pueden evitar cuando tenemos malestar. Pero si Dios actúa justamente en nuestro interior y nos aferramos a estas promesas que Dios nos deja escritas para nosotros, vamos a poder sobrellevar esa prueba que estaremos pasando en ese momento. Así que bueno, para finalizar vamos a hacer una oración, así concluimos el estudio de esta lección. Hermanita Fabi, creo que el hermano Tito quería decir algo. Ah, sí, tenés razón, cierto que... Disculpa, era solo un pequeño comentario, pero creo que ya lo dijo Claudia, ¿no? Fijar nuestra vista en él, y como lo dijo la hermana Biónica, a veces, ¿cómo lo diría? La ley de Dios, Dios nos muestra en la Biblia un principio de causa y efecto, ¿no? Si nosotros nos separamos de Él, si nuestra vista se separa de Cristo, pues como resultado vamos a tener muchas imperfecciones, muchos defectos, muchas críticas, mira quién, y finalmente vamos a terminar vacíos, ¿no? Vamos a la iglesia, pero no tenemos a Cristo, vacíos, llenamos solamente las bancas, no producimos. Es lo que le pasó a Caín en algún momento de su vida. Él separó su vista de Cristo, dejó de establecer esa reunión y le dijo, yo no te escucho, ¿no? Y como lo dice el libro de Deuteronomios, la manera como Dios manifiesta su cólera, ¿no? La ira de Dios, pensamos que a veces cuando Dios se enoja, ¡ay! Nos manda un rayo, ¡bum! Y ahí se acabó todo, ¿no? Como los dioses paganos, ¿no? La ira de Dios simplemente se manifiesta en justamente separarse ya de las personas que no le quieren escuchar, ¿no? Alejarse. Eso lo explica muy bien el libro de Deuteronomios en el capítulo 15. Y a veces no nos damos cuenta de eso. A veces nosotros tenemos nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, y nos fijamos en lo que nosotros queremos. Somos con los caballos que nosotros mismos nos ponemos así y no avanzamos.
Y no pensamos que Dios es el que tiene que guiar el carro, no pensamos que Dios es el que tiene que guiar nuestra vida, sino ¿cómo se dice? Como lo dijo Claudia, ¿no? Apartamos nuestra vista de Cristo sin fijarnos que Él es el que guía. No solamente era eso, pero como ya lo dijo Biónica, ya lo dijo, ya lo dijo Claudia, no tenía sentido repetir. Yo Gracias, quería Tito. compartir Bueno, un gracias pequeño por participar. testimonio antes de terminar, aunque ya creo que el tiempo es corto. Ya está terminando. Algo rapidito nada más. ¿No? Que me pasó a mí, ¿no? De una hermanita que... Yo recuerdo cuando me mudé aquí, donde estoy viviendo ahora, empecé a ir a una iglesia, pero ya yo era cristiana adventista todo, ¿no? Entonces recuerdo que yo llegué con todos los ánimos para apoyar en lo que era la escuela vacacional cristiana, y recuerdo que tenía que apoyar a un hermano. Me parece que llegué un poquito tarde, recuerdo. Y entonces yo fui donde la hermana encargada, ¿no? Le dije, hermano, vamos a hacer eso, yo qué voy a ayudar. Y estaba haciendo unos carteles ella. Entonces yo agarré. Y la hermana me arranchó el cartel. Me arranchó el cartel y no sé qué me dijo. Yo no lo recuerdo bien porque fue hace como 3 años. Y me arranchó el cartel y se molestó así, no sé qué cosas me dijo. Entonces yo reconozco que yo tengo un carácter fuerte, ¿no? Y yo la verdad que en ese momento me controlé. Yo dije, Dios mío, ayúdame. Pero me dejó así fría, fría, que yo no pensé que ella me iba a reaccionar de esa forma, ¿no? Entonces, y más adelante ya, por ahí, conversando con un familiar de ella, ¿no? Me comentó que ella tenía un problema de no perdonar a alguien que le había hecho algún daño, ¿no? Algo así. Entonces, lo que yo entendí en esta situación que me pasó es que a veces cuán importante es sacar todo, ¿no? Cuán importante es a veces perdonar, es curar, sanar, estar bien adentro, para estar bien con los demás, porque todo eso a veces conlleva a que nosotros también de repente actuemos mal por ahí, ¿no? Si guardamos ese resentimiento, esa cosa fea, ¿no? Creo que nos va a llevar a hacer más cosas, ¿no? Pero lo bueno es que de alguna manera pues yo me aferré a Cristo. Siempre he estado así, bueno, desde hace tiempo ya. Y eso es lo bueno, eso es lo que nos ayuda, ¿no? Como dijo el hermano Tito y como dijo la otra hermanita, fijarnos en Cristo, eso es lo que nos ayuda, ¿no? Y perdonar, y que no es fácil, hermano, que no es fácil, que a veces tantas cosas a veces hay en nuestra mente que uno se molesta y no es fácil, ¿no? Pero perdonar es bueno y seguir adelante aferrándonos de Cristo. Eso era todo, gracias. Sí, así es, cada uno tiene sus luchas. Yo creo que esa hermana tenía esa lucha en su interior de no poder perdonar y cada uno tiene diferentes luchas, por eso es lindo poder tener consideración con la otra persona, analizarse uno mismo, bueno, y orar por esa situación para que Dios vaya calmando esos ánimos. Yo creo que solamente Dios puede hacer sobrellevar esas situaciones. Así que bueno, oramos. Gracias, Evelyn. Gracias, bueno, Tito, Biónica, Claudia, por comentar y participar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por esta hermosa escuela sabática, por todo lo que hemos aprendido. Queremos rogarte que el Espíritu Santo siempre nos guíe a tener la mirada puesta en Jesús para que podamos aprender todas tus lecciones, para poder aprender a amar, a perdonar y a poder tener buena relación con nuestros semejantes, con nuestros hermanos en la iglesia y con nuestra familia, con todo lo que tenemos alrededor. Gracias, Señor, por el milagro de poder seguir viviendo a pesar de las situaciones que estamos viviendo, estas enfermedades, que Dios nos siga cuidando. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Fabi. Desafortunadamente Gerardo tuvo que ir a trabajar, así es que yo voy a tener que terminar. Muchísimas gracias, estuvo muy edificante. Gracias, Evelyn. Gracias, Biónica. Gracias a cada uno por la participación. Hasta Claudia mañana. y Gracias a ustedes igual. Carly, Stay. Gracias, Brenda. Janine. Muchísimas gracias. No se olviden que mañana tenemos el repaso de la escuela sabática también, en la mañana. El live de mañana en la noche para la recepción del sábado.
y que el Señor los bendiga. Nos estamos viendo hasta mañana. No se olviden, quédense para la foto. Nos vemos.